Y nos escuchás on demand. Agofa TV. En YouTube y Spotify. Compartí Agofa TV. Somos lo que vos elegís ver. Después de callarse 4 años, me chupa la pija la opinión de los cucas. Para hablar hay que ganar. Hubieras ganado las elecciones, abrazo. Es exactamente lo que voté. Buenas a todos, bienvenidos a Decisiones. Una vez más estamos acá por Agofa TV, lunes 2 de junio, arrancamos el mes número 6. Sabi, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo correcto? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Gran día para hablar de política internacional. Vamos a arrancar con algo internacional, puede ser esta vez, ¿no? Sí, tenemos noticias en el ámbito internacional. ¿Se escucha bien el micrófono? Listo, perfecto. No, el café sí, está buenísimo. Mira cómo está. Acá está. Bueno, después de una charla, unos programas atrás inmensa de café, que nos convertimos más en casi baristas, más que en habladores de política. Bueno, ahora estamos tomando un buen café, gracias señor productor. Volviendo, sí, tenemos grandes noticias, más que nada en el ámbito casi norteamericano, partiendo de México y luego cruzando el charco, partiendo en Europa Central. Grandes temas moviditos en la política internacional. Venía tranquila la política internacional, ahí mansa. Ahora tenemos temas nuevos. Sí, hubo elecciones en México y en Polonia, elecciones de dos tipos totalmente distintas. En México hubo elecciones judiciales. Por primera vez en la historia, vamos a contar porque es el único país que acaba de hacer esa locura. Y por otro lado tenemos las elecciones presidenciales en Polonia, un país clave en el flanco oriental de la Unión Europea y en el conflicto entre la OTAN y la Federación Rusa. Ganaron los nacionalistas, duro golpe para las ambiciones europeístas y para el gobierno del primer ministro Donald Tusk. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a desmenuzar los resultados, vamos a hablar de la participación y lo más importante, cuál es el impacto que esto puede tener en la política y en el estado de cada uno de estos países. Importantísimo. Primero, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por tu profesión. Vamos a arrancar por la profesión, vamos a arrancar por lo judicial. En México, algo como vos muy bien dijiste, algo bastante raro, algo bastante elegir jueces, bastante controversial, algo bastante raro, digamos, algo que no se vio nunca. Es algo que parece, cuando empezamos a hablar esto lo vamos a hablar el programa pasado, lo hablamos de la polarización de la justicia y muchas cosas más. Ya cuando la política se empieza a meter en la otra rama que es la judicial, empieza a haber un cierto ruido, una cierta preocupación, porque pareciese a simple vista cuando vos te metés en un sistema, lo estás más que dejando ir, lo estás acordonando, lo estás achicando y te estás metiendo y controlándolo. Claro, pero en concreto, ¿qué fue lo que pasó en México? ¿Qué es lo que quieren, lo que plantearon? Lo que plantearon fue es que los jueces sean, digamos, electos por el pueblo, es decir, yo como juez tengo que venir a hacer una especie de campaña y decirte por qué yo voy a ser mejor juez que vos, que sos mi opositor, mi juez opositor, yo soy mejor que vos. Algo que, te soy sincero, hasta explicándolo me resulta raro, o sea, no
no me entra en la cabeza cómo podés hacer súper raro campaña con eso. Desde los magistrados de primera instancia regionales hasta los ministros de la Corte Suprema electos por el voto popular de los mexicanos. Parece ficción novelada, la verdad, esto que estamos leyendo. Elecciones judiciales en pleno 2025. Esta es una reforma que impulsó Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, y que gobierna actualmente México de la mano de Claudia Sheinbaum, que tenía la idea de terminar con la corrupción y el amiguismo en la justicia, ¿no? Recordemos que la justicia mexicana es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Hay que entender que México está atravesando una crisis humanitaria con las desapariciones. Acá hablamos de los campos de exterminio del narcotráfico. Tremendo. Bueno, la verdad que no hay una buena imagen del Poder Judicial en México y su inacción es preocupante, pero lo que Morena nos vende como una democratización puede tener un alto costo en las instituciones. Un costo muy alto porque, a ver, siempre hablamos de lo que es la imparcialidad dentro del Poder Judicial. Dentro de lo que parte un juez es de su trabajo y su labor es ser imparcial. Bien, traigámoslo desde el derecho romano, origen de todo ordenamiento jurídico, por lo menos en lo que es en el área occidental. Entonces, un juez siempre, en todo caso, tiene que ser imparcial e imparcial. No puede abrir, salir al aire, decir yo opino tal cosa. ¿Por qué? Porque si yo salgo a decir cuál es mi postura respecto de X tema, ejemplo, narcotráfico, campo de exterminio, yo esa imparcialidad la estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy dando mi punto, yo estoy dando mi opinión. Entonces, como yo estoy dando mi opinión, yo te puedo a vos decir tranquilamente, mira, por más que vos me digas el argumento que vos quieras, para mí mi posición es esta y no va a correr. Claro, los jueces hablan a través de sus fallos. Exacto. El único partido político un juez tiene que ser la Constitución y las leyes que defiende. Totalmente. A ver, en un sistema republicano de gobierno hay que recordar cuál es la conformación de cada uno de esos tres poderes. Vos tenés el poder ejecutivo electo directamente por el pueblo, es quien gobierna. Tenés al poder legislativo, que en sí son los representantes del pueblo, y en el caso argentino también, el representante de las provincias. En México se da una situación similar, tenés representantes del pueblo, diputados y senadores que representan a los estados mexicanos, acá es al pueblo argentino, a las provincias argentinas, y los jueces son quienes vigilan, protegen, imparten la justicia, y la razón de ser del juez era que es propuesto y designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Poder Legislativo. Se da un entrecruzamiento entre dos poderes distintos que se tienen que poner de acuerdo para nombrar a los jueces. Y esta lógica de que tienen que ser imparciales e imparciales viene diciendo, bueno, el juez como es electo, para asegurarse que no se da las presiones políticas de turno, el cargo es de por vida. Exacto. Y bueno, la legislatura argentina establece otras cuestiones como, bueno, la cuestión de que un juez tiene que ser probo, que... ¿Viste? Es como medio difícil de determinar qué es ser probo para la... Pero bueno, se establecen criterios de idoneidad, a ver. Exacto. Se entiende que un juez tiene que... No puede ser cualquier abogado, tiene que cumplir determinadas características, tiene que... Lo hemos hablado acá con la cuestión de la designación de los jueces de la Corte Suprema, a ver, generalmente son académicos eximios o jueces con una trayectoria profesional que muy los larga. o sos un teórico de la zamputa, o sos un abogado que pateó tribunales, un juez que pateó tribunales. Un juez que estuvo en su rol, estuvo atrás de un escritorio y tomó una gran cantidad de decisiones respecto de los casos involucrados a su estudio. Además, es algo que es muy preocupante cuando se dan estos casos. Fijémonos algo. Acá en Argentina, en las últimas elecciones, ¿qué estuvimos hablando? Del poco nivel de votación, de iniciativa a ir a votar a nuestros legisladores. Acá sucedió lo mismo, pero estamos diciendo que fue a votar a los jueces. ¿Cuánta gente fue a votar a los jueces? A los jueces, yo ya te digo, fue el 13% del padrón electoral, el 13%.
10%. Es terrible, Es una nada. elección con tan poca gente yendo a votar. Te hace dudar sobre la legitimidad del nuevo modelo. Porque si la mayoría de la ciudadanía no se mueve Exacto. para ir a votar a los jueces, ¿es falta de interés? ¿Es desconfianza en el proceso? ¿O simplemente es muy difícil evaluar un perfil tan técnico mediante una campaña política? Al final, a ver, la baja participación hace que el tan afamado argumento de la democratización tenga patas cortas. Exacto. Porque estamos democratizando el proceso, pero la gente no va a votar. Entonces, Claro. todos los jueces que se han electo, 881 cargos vacantes del Poder Judicial mexicano, tienen el respaldo de más, solo el 13%. más los 9 de la Corte. Más los 9 de la Corte. Estamos hablando de 890 personas. Jueces tienen el respaldo de nada más el 13% del electorado. Pero aparte, imagínate esto. Uno siempre habla de lo que conoce, ¿no? Vamos a llevar el plano argentino, vamos a llevar el plano de la provincia de Santa Fe. Vos tenés que en un caso promedio, te está llevando entre 2 a 3 años llegar a sentencia, dependiendo de la complejidad del asunto. ¿Bien? Puede ser. Es conocido casos que llevaban más de 20 años en procesos. Entonces, vos imaginate que un caso te lleva 2 o 3 años. Empezaste el caso con un juez. Vamos a suponer que lo haces cada 4 años, la elección. Primero, el juez no va a poder estar dedicado pura y exclusivamente al asunto. ¿Por qué? Porque va a estar metido en la campaña. ¿Qué le va a importar al juez? ¿Renovar su cargo o resolver tu caso? Me parece que vamos a estar un poquito más por el lado del cargo. Y después, suponiendo que ese juez no es electo, gana otro. Gana Juan Cruz. Tiene que ponerse al día con todos los expedientes. Y salta y te dice, no, para mí esto está afectado acá. Y tenés que ir al juicio de vuelta. O te desestima el juicio. ¿Qué hace? Es una locura. ¿Qué sé? Yo lo que entendí es que los 881 más los 9 de la Corte son cesanteados a partir de septiembre. Es barajar y dar de nuevo en el sistema judicial. Y lo peor es que todos los electos han sido personas afines al gobierno nacional mexicano, al gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, lo que uno termina pensando, o sea, la idea que termina tomando fuerza es que la reforma no está pensada para transparentar el sistema, sino para afianzar el control que el partido gobernante de México ya tiene sobre la justicia. Porque recordemos que Morena ya tiene los 2/3 en diputados y en senadores. Por eso pudo aprobar semejante reforma y hacer semejante salvajada. Pues es terrible. Vos pensás que el candidato, el que iba a votar, tenía que votar por los 881. Tal cual. No podías poner el nombre o marcar. Como era tan grande la boleta, vos tenías que poner un número del candidato al que querías votar. Es terrible. No, pero además, vamos a dos cosas. La primera, vos muy bien lo dijiste. Cuando uno elige partamos de la base que aquí en Argentina vos tenés un consejo de la magistratura, que es quien hace el filtro de los candidatos a ocupar un cargo de juez. Pero eso a nivel nacional, ¿no? No, también a nivel provincial. Pero Lo un tenés. consejo de la magistratura provincial tenés. Claro, un consejo de la magistratura donde están todos. Bien. Entonces, pero claro, son los que te hacen el examen, etcétera. Exacto. Entonces, vos igualmente vamos a buscarnos en el plano nacional. Bien. Esto fue una locura, que ya te digo, fue una locura porque, a ver, cada estado también a su vez tiene su justicia. Entonces, nos estamos metiendo en la justicia de los propios estados, como si te metes en la justicia de la propia Argentina, de las propias provincias. Es una locura enorme. Entonces, supongamos que vos tenés el Consejo de la Magistratura. Como dice el dicho, capitán de corbeta mata capitán de... ¿De navío? de- ¿De navío era? No, es al revés. Perdón, capitán de navío mata capitán de corbeta. Corbeta, ahí Porque está. el abecedario sube es más el rango. Claro. Corbeta, fragata, navío. Entonces, O donde manda teniente, no manda donde manda capitán, no manda teniente. no manda marinero. No manda marinero, ahí está. Vos decís, fíjate la locura, vos tenés
que el Consejo de Magistratura, como vos dijiste, vos tenés un montón de pliegos. Aparece Juan Cruz, abogado, doctorado en... ¿Qué materia te gusta vos? ¿Tributaria? Ponele. Listo, doctorado en Derecho Tributario. Listo, doctorado en Derecho... Más todavía. Doctorado en Derecho Constitucional. Doctor en Leyes, porque te hiciste 2 años, rompiste. Hiciste un curso de Derecho, vamos a decir, de Política, de Derecho Internacional Privado. Después Y de Derecho Electoral. Derecho Electoral. El Derecho Electoral puede estar dentro del Derecho Constitucional. Sí, porque cuando vos estudiás las fórmulas. Tenés todo eso. Y después te viene un Xavier que tiene y vamos a suponer 20 años de trayectoria dentro de la justicia. Vamos a aclarar una cosa. Sí tenías que ser abogado para postularte. Obvio, ya me decían que no tenías abogado. Bueno, el requisito estaba. El prerequisito es que tenías que ser abogado. Ahora, era solo el único, ¿no? Bueno, eso. Después viene Xavier, abogado, doctorado, si querés, en Derecho Tributario. No es por menospreciar nada, sino que uno justo la rama que me gusta a mí, que una vez que yo termine será el posgrado que haré. Y no tengo años en la justicia. Perfecto. Obviamente, cuando se haga el estudio, vos, el Consejo de Magistratura, va a decir, discúlpeme, señor, Juan Cruz me parece que tiene un poquito más de carta y un poquito más de peso que usted. Vuelva a la próxima. Acá no tenés ese filtro. No. Acá vos tenés tus pergaminos, yo tengo el mío, que son el mismo ejemplo, y por ahí la gente me dio cara más de simpático a mí que a vos, y me votó a mí y no a vos. Sí, hay algo raro ahí porque en rigor, a ver, la ley estaba planteada de esa forma. Se ve que al final, entiendo que la rosca del Poder Judicial mexicano algo logró, porque al final la lista de candidatos la terminó confeccionando en acuerdo la justicia de cada estado, Claro. más la justicia federal, con el Poder Ejecutivo Nacional. Se terminaron poniendo de acuerdo para poner un filtro. Para poner un filtro. Entonces, los candidatos que terminaron pasando, o sea, eran como que hicieron lo del Consejo de la Magistratura. Hay que tener ciertos requisitos para que pueda ser candidato. Pero igualmente, a ver, fue como un control para poner de que no sea cualquier mamarracho. Pero aún así digo, vos podías pasar el umbral mínimo y uno tiene, en un examen de oposición o en cualquier proceso común, hay uno que gana, el otro no, porque le falta experiencia, y acá está a cuestión de la voluntad popular. Y acá es peor, porque, para poner en contexto, de 99.900.000 mexicanos habilitados a votar, fueron a votar 13 millones. Y la hija de remil puta de la zurda roñosa que gobierna a los mexicanos, dijo, hubo una elección histórica, 13 millones de mexicanos se acercaron a las urnas, gracias por respaldar. Cínica, se te cae la cara, hija de puta. 13 millones de 99. No fue nadie a votar. Bueno. Es terrible porque encima no es que, bueno, un plebiscito. No, era la elección para elegir a las autoridades del Poder Judicial. Bueno, ahí tenemos como siempre volvemos a lo dicho en tanto de nuestros inmensos programas. Ahí tenés como la izquierda, el zurdaje, viene de esa modalidad de decir, se jacta, institucionalidad, vamos con las instituciones, vamos con esto, no, hay que limpiar. Lo primero que hacen es meterse en instituciones, pudrirla para después asegurarse ellos el puesto. Yo quiero saber si Amnistía Internacional, si la Unión Europea van a salir todos a rajarse las vestiduras y a decir que Claudia Sheinbaum, la mujer científica e indígena, es una amenaza para la democracia, como todos dicen de Donald Trump. No. Trump designa un juez de la Corte Suprema. Peligro para la democracia porque van a votar en contra del aborto. Ahora, México literalmente se carga todo el poder judicial de su país, porque no es que fueron por la Corte. No es que fuera Nosotros renegamos con Puyaro por los jueces de la Corte. Y acá tumbaron a todos. ¡Todos los jueces! Mira, ni los yanquis, que son los que tienen el sistema más participativo, ya que hay funcionarios del Poder Judicial que son electos. Sí. Son los fiscales. Sí. Ahora, ahí radica la diferencia.
los estadounidenses eligen al fiscal. Que el fiscal, en teoría, es el que tiene que representar al distrito. Al pueblo. Al pueblo. Exacto. Él es el que los representa porque es la parte acusatoria. Tal cual. Específicamente digo en el sistema anglosajón. Acá en nuestro ahora es igual. No, acá también. El Ministerio Público de la Acusación. Es el responsable de la parte acusatoria. Entonces, tiene sentido que aquel que lleva adelante las causas de las víctimas, Exacto. porque generalmente un fiscal representa a víctimas Sí, señor. o a familiares de víctimas, Así es. sea electo. Porque el fiscal va a decir, vamos a endurecer las penas. Entonces, sí, vamos a endurecer las penas. Te voto. O sea, bueno, vamos a aplicar una política más conciliadora. Bueno, me gusta, lo voto. Generalmente los yanquis votan endurecer las penas, entonces los fiscales son duros. Pero aparte... Pero el juez sigue siendo Sigue siendo una el mismo. figura imparcial. Exacto, Imparcial. porque- Alguien que imparte justicia. Porque además, en el sistema yanqui, además que sea el fiscal el que te acusa, que si vos te ves, véanlo en las películas, dice, el pueblo contra fulano de tal. Y vos tenés al jurado que te juzga. ¿Quién es el jurado? Un juzgado de iguales, de Exacto, pares. tú pares. ¿El juez qué va a hacer? El juez se va a parar sobre su sotana y va a decir, bueno, ok, usted va a estar en prisión de tanto a tanto. Claro, Él te eso me aplica- olvidaba. él te Claro, aplica el derecho. el juez no decide no decide tu El juez decide si sos tu culpable pena. o no. Decide tu pena, exacto. Exacto. Tu vecino, tu vecina, te decide, vos sos culpable, y te apuntan, vos sos culpable. ¿Es así que Perfecto. tienen que señalar con el dedo? No, Ajá. pero es una forma de decir, vos sos culpable. Yo, vecino tuyo, yo par tuyo, te digo, vos sos culpable. Nosotros, porque son 18, creo. Los 18 del jurado, Tiene que ser por unanimidad, sí. y por unanimidad, Sí. Siempre No por puede- unanimidad. nunca puede haber disidencia. Por lo menos lo que yo recuerdo en su momento. decidimos, o sea, hay 18 personas que no se conocen, Exacto. que vienen de lugares distintos. Par- Los llamaron a que estén ahí, Exacto. escucharon todo el proceso y sin ningún tipo de influencia externa dijeron, vos sos culpable. Vos sos culpable. Entonces ahí, ya, porque ahí vos decís, bueno, mierda, cagué. No. Tenés el juez que dice, bueno, el gran jurado ha decidido. Pero encima me encanta que los yankees dicen, el gran jurado Exacto. ha decidido que sos culpable. Ahora yo te voy a impartir justicia. Exacto. Pero ahí puede pasar que el juez diga, mira, sos culpable, pero, no sé, no fue tan grave lo que hiciste. No, el juez te va a fundar 6 meses de trabajo el juez te va a comunitario. fundar, O 25 años o de cárcel. 25. El juez te va a fundar la sentencia. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? El juez durante el proceso lo que vela son las garantías constitucionales. Durante el Totalmente. proceso. Después se para el presidente del juez y dice, vos sos culpable. Perfecto. Me Listo. encanta que esa palabra la tenemos la pasamos por alto. Vela por las garantías constitucionales. Ese es el trabajo al final del juez. Tal cual. El juez observa que se cumpla la ley. Observa y hace observar, ¿no? Puede ser el término correcto. Cuando juran, hacer y observar el cumplimiento de las leyes. Hacer y observar, hacen la ley. No la hacen. No, no mentira. la hacen. Hacen observar, o sea, hacen que otros. Y aparte, él observa. Es el custodio de lo que está escrito. Algo que no escribe él. Exacto. Pero los jueces no escriben las leyes. No. Pero se encargan, por más que tal vez estén profundamente en desacuerdo con el texto de una ley, la hacen cumplir. Exacto. Y es muy raro ver un juez que fundamenta una decisión que el fundamento sea poco sólido. No, Incluso acá. hasta una decisión controvertida, el juez te va a decir, yo tengo 10 fojas de justificación de por qué esto que hice Sí. está bien. No. Si algo que hacen los jueces, fundamentar. Fundamental. Vos tenés, cuando siempre tenés toda sentencia, vos tenés los vistos, los considerando, el resuelvo. El considerando es donde el juez fundamenta lo que va a decir en el resuelvo. Que el resuelvo, él va a decir los considerando. Acá, por lo menos cuando uno, hablando siempre de la justicia nacional, hemos tenido muy buenos jueces en los cuales han hecho fundamentos exquisitos al momento de la lectura. Después vamos, si estamos uno no de Dan ganas de acuerdo, leerlas. pero son exquisitos al momento de la lectura, del considerando, y te hace. Entonces, esa es la función del juez. Ahí se justifican todas las clases de retórica en la facultad, todas las Exacto. clases de argumentación, de alegato, de debate. O sea, Exacto. como que
hay un porqué en la preparación de un abogado que se puede ver yo creo que el trabajo más eximio que puede aspirar cualquier abogado, que es ser aquel que imparte la justicia. Y vos tenés dos. Uno que quiere hacer, para el que vio la serie Suits, quiere hacer Harvey Specter, o quiere hacer un juez. Eso depende de... Bueno, o quieren ser los de la ley del orden. Claro, uno quiere ser... Depende de qué lado. Esto es sencillo. Pero me refiero simbólicamente, ¿no? Lo máximo a lo que debería aspirar o lo que puede aspirar cualquiera que estudia la ley es ser aquel que garantiza la ley. Es ser un juez. La verdad que es sentarte en un pedestal, sentarte en un... Es algo en la cual vos te vas a sentar y lo que vos decís va a ser la palabra. Y por eso estaba pensado que los jueces tenían que ser los mejores de los mejores, porque te pone en otro lugar. Es verdad que se genera una aristocracia, es verdad que los jueces termina viendo una familia judicial, termina viendo una aristocracia que termina transitando esos lugares, pero y tienen mucho poder y cobran muy bien y están en otro, porque uno de verdad piensa en un juez y está en otro, está más arriba que cualquier político. Está más arriba que cualquier cosa. Por más que digo, depende de ellos. Porque son quienes nombran. Sí, pero a ver, claro. Un juez. Ahora, desgraciadamente igual. La institución más bastardeada en Santa Fe, por ejemplo, es el MPA, no los jueces, ¿sabías? Sí. Es la que tiene menor imagen positiva de la provincia, los fiscales. Pero bueno, tal vez porque la mitad son han empañado algunas cositas judiciales. Y eso lo... Pero volviendo, digo, uno dice juez. Y es como, tiene aura ya decir juez. Sí. El juez. Y lo que a mí no me gusta, en esto siempre cuando hablamos en planos personales... Ellos son conscientes de que... ¿No? Sí. Son conscientes. Son conscientes. Igualmente ahora acá en Santa Fe, por ejemplo, tienen menos poder. Un juez siempre va a tener poder. Un juez siempre va a tener poder. Señor de tribunales. Un juez siempre va a tener poder. Nunca no va a tener poder. A mí, uno como amante de... A ver, porque como el médico ama salvar gentes, como el contador ama hacer números, el abogado ama las leyes, ama estudiar la ley. Y el valor unánime de todo es la justicia, que si nos basamos en lo que dice el gran pensador Aristóteles, es darle a cada uno lo suyo. Entonces, el abogado tiene ese espíritu de ser el justiciero, de ser el superhéroe de la historia. Y la verdad que ver que ciertas cosas manchen esa credibilidad del Poder Judicial, la verdad que te desanima un poco, porque nosotros a veces uno se inmiscuye en, bueno, sabemos que tal juzgado tiene tal criterio, tal juzgado tiene otro. A veces vos tenés que el código procesal es uno, pero cada juzgado tiene su propio código procesal. Entonces... son esas cosas que vos decís no. Ay, me tocó con No. Entonces, cuando pasan estas cosas, que como pasó es el caso puntual de México, que lo cual es una barbaridad, tenemos una cosa atrás de cámara. No te me distraigas, que estaba diciendo algo sumamente profundo y emotivo. Seguí, por favor. Ven estas cosas que manchan el espíritu por lo cual uno ingresa en el mundo jurídico. Te da tristeza y te da nostalgia, porque nosotros uno de lo que más tenemos es los valores. Y lo que buscamos es siempre dar, como dije anteriormente, como dijo Aristóteles, dar a cada uno lo suyo. Y qué mejor que dar justicia, a proteger al vulnerable y acusar al poderoso. Entonces, cuando tenemos una justicia tan mocha, una justicia en la cual
busca filmar a través de cámaras un juicio para después vender una serie y hacerse millonarios, la verdad que mancha, y todos aquellos que peleamos realmente porque haya un mundo un poco más justo, porque yo no pido que sea todo justo, porque no existe todo lo justo, por algo el logo importante de la justicia es una balanza. Pedimos que haya un poquito nomás de voluntad y un poquito menos de egoísmo y show. Después de este romántico alegato sobre los ideales y el idealismo de la justicia, vamos a desgustar un poquitito de música y ya volvemos. Para hablar hay que ganar. Hubieras ganado las elecciones a brazo. Es exacto. Bueno, ahora cruzamos el charco. Cruzamos y el nos charco. vamos directamente a Europa Central, un lugar que a mí me encantaría visitar. ¿Sabés que es el país con más iglesias per cápita? No, no sabía. Ajá. Mira vos. Y no sé si no es el país con más iglesias del mundo también. Ah, Con- apa. Y es el tercer país con mayor porcentaje de católicos. Mirá. 95%. Tira ahí. Estamos hablando nada más y nada menos que de la República Polaca. Así es. Así Los amigos cosificados y bastardeados europeos. La Hubo- oveja negra. Sí, ahí hubo elecciones presidenciales y la verdad que hay cositas para contar. Hay casitas para hablar. ¿Quiénes se enfrentaron, Sabi? Se enfrentaron dos personajes. Uno por el partido conservador, que se llama Karol, perdón la expresión, Nawrocki, que venía bancado por el partido de Ley y Justicia, que es el partido PiS. Y luego, por otro lado, el liberal Rafael Trzaskowski, el candidato de la coalición gobernante actualmente de Donald Tusk. Creo que se pronuncia, estoy apostando, pero no Sí, tengo ni puta. vamos a apostar. Sarkowski sería. Sarkowski. Sarkowski, sí, Sarkowski, algo una cosa así. Sarkowski. Bueno, la cuestión se enfrentaron el candidato del partido, a ver, del históricamente oficialista Ley y Ujú. Justicia, el Ujú. partido PiS polaco, y el candidato y actual alcalde de Varsovia, Rafael Sarkowski, que es el candidato del actual primer ministro, porque Polonia, jaja, tiene dividido su gobierno. Ajá. Como es una república parlamentaria, Sí. el presidente lo eligen por voto popular y el primer ministro, que es el que gobierna efectivamente también, lo eligen por voto indirecto a través del Parlamento. Y en las elecciones parlamentarias del 2023 ganó Donald Tusk, que me da mucha gracia su nombre porque es idéntico al de un antagonista de House of Cards, el empresario que era el acérrimo rival de Frank Underwood, que tenía el negocio con los chinos y se meten en un quilombo. Se llama igual, y este es Igual. polaco y también es amigo de los demócratas, es terrible. No, Bueno, me sacaste, no me acordaba. mientras Ley y Justicia gobernó 12 años, gobernó durante 8 años el Ujú. país. Y lo gobernó a los dos niveles, tipo presidencial y parlamentariamente. Claro. Después de 8 años, cualquier gobierno se debilita, se Ujú. viste ahí un agotamiento. Bueno, perdieron las elecciones legislativas. O sea, Donald Tusk juntó una coalición gigantesca de distintos partidos que van desde la derecha hasta la ultraizquierda. Lo sumó y lo bancaron a él, que es de centro, para ir al gobierno. Claro. Ahora, el presidente seguía siendo el amigo Duda, Andrzej Duda, que era derechista. Y ahora le entregó el poder a otro derechista, que fue el que ganó las elecciones, porque fueron a balotaje. Pero ¿qué pasa? Si bien el que gobierna efectivamente es el primer ministro, el presidente tiene varias facultades. Ujú. Como por ejemplo, vetar las leyes que aprueba el Parlamento. Entonces, si con el anterior presidente el primer ministro no podía sacar ninguna ley, ahora menos. Porque este es más intransigente todavía. Sí, ¿Querés saber quién es este personaje? sí, claro que sí. Este personaje es un historiador, exboxeador, que dirigió la Casa de Estudios Históricos Polacos y fue uno de los principales impulsores de demoler las estatuas del Ejército Rojo.
Lindo sujeto. en Polonia. Lindo Ajá, sujeto. lindo sujeto. Y se cree que Rusia, por esa medida, lo puso en su lista de personas No gratas. a buscar y tal vez desvivir. No gratas y prohibido tomar vodka. Bueno, la victoria de Karol Nawrocki es un evento que tiene muchos grises. Por un lado, es un triunfo para las fuerzas, para los tradicionalistas del país. Dios, patria y familia. Mi familia. Mientras que, que es un país que pese a que está en el centro de Europa, sigue siendo un país fuertemente conservador como es Polonia. Y lo que hace muy interesante esto es lo que explicábamos recién, ¿no? Va a haber un escenario de cohabitación Exacto. entre... O sea, el gobierno está fragmentado. Dividido en dos. Nosotros tenemos en esto de cohabitación, vamos a tener que el actual presidente que es Nawrocki, que justo mira el boxeador es Rocky. Ahí está. Salió por ahí, salió un chiste en un jardín. Va a ser quien va a ser el presidente y el partido con el que él tuvo una confrontación es el partido del primer ministro. Entonces tenemos que dos partidos que se enfrentaron gobiernan al mismo tiempo. Uno va para un lado, otro para el otro. Otra cosa media loquita ahí. Y dos partidos con ideas muy distintas, porque por ejemplo, Sí. Ley y Justicia está en contra del aborto, defiende las tradiciones, los valores tradicionales católicos de Polonia, súper anti-inmigración, odian, no puede haber nada no blanco dentro de Polonia. Encima son... Bueno, por otro lado, eso ha hecho de Polonia uno de los países más seguros de Europa. Polonia no tiene atentados. Ajá. No tiene migrantes y no tiene atentados. Atentados. Yo no sé si ustedes ven la relación ahí entre causa y efecto. A ver, si bien ambos partidos tienen algunos acuerdos, como por ejemplo la confrontación con Rusia, ambos partidos están de acuerdo en que hay que seguir financiando el rearme del ejército, hay que plantarle cara a Rusia y hay que utilizar la OTAN como una espalda para... hay 10.000 soldados estadounidenses, por ejemplo, afincados en territorio polaco. 10.000 estadounidenses. Donde toquen uno, mandan 100 millones. No, se pudre todo. Encima. Pero bueno, por otro lado, en temas sensibles de política interior están totalmente en las antípodas. No hay una convivencia sana. Polonia vive una gran polarización hace muchísimo tiempo. No sé si querés leer los resultados de la elección. Tenemos Sumamente ajustada. sumamente ajustado, tenemos que partamos de la base que fue la elección con mayor participación en la historia de Polonia, superando un récord del año 95 Debe ser las primeras elecciones que tuvieron. Exacto. Del año 95 sumó bastante y acá tenemos los resultados. Karol Nawrocki fue quien ganó con el 50,89% de los votos. Es decir, un promedio de casi 10.600.000 votantes. Y luego está Rafael Trzaskowski, vamos a decirle, con el 49,11%. Eso es una diferencia nada más y nada menos que del 1,78% de diferencia entre uno y otro. Nada. 400.000 votos, no es nada. Nada. Imagínense que Milei le ganó a Massa por, no sé, como 2 millones de votos. 2 millones de votos. 2 millones de votos. Elección sumamente ajustada. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza totalmente. La verdad que es algo... Volvemos, o sea, fíjense con relación... Hablar de los pesos y los contrapesos. Los pesos y los contrapesos. De un lado tenemos esto que baja participación, nada, con algo tan importante. Acá tenemos que se dio una participación enorme que yo esto, justo recién, mientras hacíamos la transición, lo pensé recién. Que otra cosa que esto es la verdadera democracia. Esto es la verdadera participación de la democracia. No es celebrar, vamos con la democracia, votó el 13% del padrón. No, hermano, no. Estás muy equivocado. ¿Cómo que va a votar el 13%? Estamos equivocados. ¿Y el otro 87% qué pasó? No, esto es lo que da. Y sea una participación, porque aparte ganar por un 1,78% no es nada. Esto es una verdadera participación de la sociedad.
Y eso habla de la cultura de la sociedad de cada estado. Recordemos que Polonia fue el país más afectados en la Segunda Guerra Mundial. Polonia, vamos a hacer un poquito de memoria, no fue invadido solamente por Alemania, no, fue invadido por nada más nada menos que el Ejército Rojo. Entonces, por los ruskis, por eso, como muy bien vos dijiste, están todos en contra de Rusia, es decir, vamos al rearme, y bueno, de ahí viene. Que después, bueno, se dio que Alemania atacó Rusia a través de eso, pero bueno, Rusia se quiso apropiar de una parte de ese territorio. Entonces, que haya una gran participación. Mientras muchos veían al Ejército Rojo como libertadores, los polacos los veían. ¿Vieron el meme de la película de Megamente que decía, oh, nuestro héroe, nuestro salvador? Yo no lo vería así, yo lo vería más bien como un cambio de administración. No, nuestro libertador, yo lo vería más bien como un cambio de administración. Fue eso, pasamos de la dictadura fascista a la dictadura comunista. Exacto, entonces, y lo que logró después que Polonia vuelva a ser el país que lo conocemos, porque uno dice, Polonia, sí, Polonia, está allá, vos lo marcás en el mapa. Sí, bueno, pero vayamos a la historia política. Lo que costó. A Polonia le costó ser un país. ¿Sí? Polonia históricamente se fue repartida entre los imperios austríacos, el imperio alemán y el imperio ruso. Se lo partían y se lo dividían. Exacto. En relaciones internacionales se estudian las particiones de Polonia. Son como 5. Es más, cualquier estudiante de RI que de primer año va a decirte la puta que lo parió, no quiero saber más nada de las particiones de Polonia. De Polonia, claro, te quiere matar. No. Director, buscame la canción Winged Usars de Sabaton. Winged Usars, de Usares. La vamos a dejar para el final, ya que estamos hablando de los amigos polacos. Pongamos en el grab, no me maté. No me quemé. No, bueno, lo interesante de esto es ver cómo, mientras en México vos vas hacia un proceso de centralización del poder. Exacto. En manos de un partido político, con un desmantelamiento sistemático de la justicia, en Polonia, pese a las tensiones internas y al enfrentamiento, los dos partidos rivales se pueden vigilar y controlar mutuamente. Exacto. Que es lo que permite su sistema de republicanismo parlamentario, de presidencialismo parlamentario, por así decirlo. Bien, ¿qué más teníamos? A ver, ¿había algo más para cerrar? No, yo creo que estamos. Tenemos un poquito más en el plano, si querés. Sí, decía del tema este. No, el tema este ya estamos bastante clarito. Habla mucho de lo que es, como hablábamos siempre, de lo que es, dividiendo lo que va a ser la gran batalla cultural, como hablábamos hace unos cuantos programas atrás. Me olvidaba, el candidato ganó en Polonia, el candidato Trump, por supuesto. Apoyado por el presidente Trump, no, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, eso es la gran batalla que se viene en el ámbito internacional cuando hablábamos entre la nuevo orden mundial liberal, de derecha, encabezado por Donald Trump, por nuestro actual presidente Javier Milei, que dicho sea de paso, los españoles hicieron porque no olvidemos que él está reunido con ojalá sea la futura primera dama. ¿Qué está diciendo? No, es mucho. Estamos diciendo mucho. La futura emperatriz del Imperio Austral Argentino. Ahí está. Ahí me gustó más. Va a ir a hablar a Madrid y hicieron toda una propaganda diciendo, la motosierra llega a Madrid. Qué grande. Y lo ponían a Javier gritando viva la libertad carajo, los propios españoles. Viva la libertad carajo, y con él celebrando. Y con ¿Vos estás hablando de Meloni o de Ayuso? No, de Meloni. Porque Ayuso también. Bueno. Entonces... Esos ojitos azules, mamá. Entonces... es parte, estamos viendo los dos antípodas de la batalla cultural que se va a dar en los próximos años en el ámbito internacional. Un lado va a ser el vale todo, el yo me acato de todo, típico régimen comunista, y por otro lado la institucionalidad y el respeto por la ley en su máxima expresión. Así que bueno,
veremos cómo se desarrolla esta batalla cultural dentro de unos pocos años. Bien, rápidamente, Argentina, ¿qué tenemos? Argentina tenemos varios casitos. Sobre el fin de semana se conoció el caso más polémico de la corrupción kirchnerista, que es la ruta del dinero K, donde bueno, se fijó que se han choreado más de 60 millones de dólares en distintas empresas en el exterior, donde tenemos a Lázaro Báez a la cabeza, fiel testaferro de los kirchneristas, del gobierno kirchnerista. Y hoy a la mañana, bien tempranito, a la hora del café matutino, se entregó Fabián Rossi a raíz de esto, y 4 condenados más, que ya fueron... Fabián Rossi, explícalo. Fabián Rossi es muy conocido porque es en el ámbito mediático, porque es el ex marido de Calabró y Liana, si no me equivoco el nombre. Es quien manejaba 2 sociedades en las cuales, a través de las cuales se movía el dinero por parte de la obra pública y se iba moviendo y acomodando en los distintos lugares y se iba llevando para el exterior, para una cuenta, para la otra. Y bueno, hoy en día, o sea, que es las empresas que se usaban básicamente para lavar la guita. Y en el día de hoy se presentó en Comodoro Pi, así que ya está a disposición. ¿Por qué se entregó? Y se entregó porque, primero, ya fue condenado. Pero vos me contaste por qué se había entregado. Se entregó por una cuestión que hay una cartita bajo la manga, que ¿Cuál? ya tiene más de 70 años. ¡Qué grande! No me encana. Tiene más de 70 años, así que en esta semana se va a tratar, si obviamente pidieron la prisión domiciliaria, así que esta semana se va a tratar si va a tener prisión domiciliaria o no. Actualmente sí va a quedar remitido en el penal, no es en el penal de Seiza, es en el penal de... Marcos Paz, no, Devoto. el de Lugano. Lo mandaron a Lugano, pobre. A Lugano. Pero los de presos de corrupción no iban a Ezeiza, que tenía el pabellón especial. Está lleno. Qué grande. Está lleno. ¿Qué más tenemos? Tenemos más, uno en el plano, si queremos, económico, otro en el plano más genérico. Vamos por el más genérico. La Argentina ha logrado controlar por completo la milla 200. ¿Qué es la milla 200? Hemos visto videos donde la Prefectura Naval Argentina o la Armada Argentina ha iniciado fuego, algo totalmente raro que un buque argentino inicie fuego en aguas, pero es por la pesca ilegal, obviamente, por proveniente de China, y gracias al plan de estudios entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, hemos logrado de vuelta recuperar la milla 200, que es nuestra milla náutica máxima, que es donde está el cinturón y es donde está la protección ecológica, ya que hablan de que no se da una protección ecológica, que el gobierno de Milei no protege la ecología, bla 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 bla. Contra la pesca ilegal se ha logrado controlar y hemos expulsado finalmente a todos los japonesitos y chinitos que nos vinieron a robar nuestros pescaditos. Y por último, en el plano económico se ha mejorado el poder adquisitivo en año contra año, en el cual tenemos que el acumulado en crecimiento salarial se dio del 93% y la inflación fue del 56% acumulado, lo cual esto nos permite, a nombre de simple mención, nos permitió que podamos comprar 19 kilos más, 19 kilos más de asado, 335 litros más de leche y 128 kilos más de yerba que en 2024. Qué grande el Jabo. La verdad que sí. Y grande el Toto. Salió, y esto ya vamos para el modo de cierre, nada más y nada menos que Cristalina Georgieva salió a decir que como se está dando un acomodo internacional respecto del gasto que tienen los distintos estados internacionales, han salido a pedir crédito al Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario ha dicho, sí, no vamos a tener problema en prestarle el dinero para que ustedes acomoden sus cuentas fiscales, sino que solamente lo van a hacer si cumplen las metas que hizo Argentina.
Es decir, Ahí está. ¿Sean Dejamos- como Argentina o no les damos un mango? así es, dejamos de ser, como dice nuestro ministro de Economía, el peor alumno para pasar a ser el mejor alumno. Excelente. Vamos a disfrutar un segundo de esta impresionante canción en honor a nuestros hermanos polacos, grandes defensores de la cristiandad y del catolicismo. Esta es una canción de la banda sueca Sabaton, de power metal. Trata, a mí me gusta mucho el rock histórico. Ajá. Trata sobre el asedio de Viena. Mira, La toma de Viena y la liberación por parte de las tropas, los húsares alados del rey Poniatowski II. La canción canta como la ciudad de Viena estaba por caer y los húsares alados llegaron y mataron a todos los genízaros y a todos los turcos. 80.000 contra 8.000 eran, llegaron y se dio, es la carga de caballería más grande de la historia. 25.000 caballeros. ¿Viste la carga de los Rohirrim en El Señor de los Anillos? Sí. Bueno, ahí eran 12.000. Imagínate una que era el doble. el doble. Fua. Ajá. Imagínate ser un pobre turquito y ver que se te viene eso encima. Se te viene todo eso. Creo Ah, que se te tira un tanque encima. pa. Yo me hago así, me hago así. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo dejamos con Democráticamente. Esto ha sido todo de decisiones. Hablamos un poquito de política internacional, un poquito de política doméstica. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes que viene, misma hora, mismo lugar. Este fue otro programa de Decisiones. Viva la libertad, carajo. Viva, buena semana. Coming down the mountainside. Then the wind has started to ride. Coming down, they turn the tide. Cannonballs are coming down. Somos Agofa TV, Una nueva experiencia. con espíritu de radio, con imagen de televisión.